Y seguimos en este programa nazifascista. No, pensaba, bueno, primero que Santo Biasetti es el único que no tiene miedo, que ahí lo dice muy claro. No, quería saber que el profesor González nos cuente cómo es tan sencillo también imponer el miedo en una sociedad, o la sensación de miedo. ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que esta sociedad argentina tan compleja, inmersa en este gran debate, es un gran debate democrático, formidable debate, no es una sociedad con miedo, ¿no? Por una vedette que diga que tiene miedo, la sociedad va de repente a amanecer con miedo, no nos despertamos con miedo, no vamos a trabajar con miedo. Creo que la vida cotidiana argentina, el hombre de la calle, el que viaja en subte, el oficinista, el trabajador, el que va por la Panamericana con su coche, en fin, las vastas manifestaciones de la vida pública en Argentina no tienen miedo. De modo que este gran trazado, esta gran hipótesis que coacciona a todo un país, en la que vemos lamentablemente hundidos o inmersos a periodistas que en su momento han dicho cosas importantes sobre los verdaderos periodos de miedo en los que vivió el país. Por lo tanto, es vergonzoso que se actúe en términos de una comparación sin ninguna base histórica. Las dictaduras que realmente ejercieron en Argentina la técnica del miedo a través del terrorismo de Estado, un periodo histórico que nunca tuvo parangón en la historia argentina. Ese sí fue un periodo donde muy pocos valientes, Rodolfo Walsh en algún momento, el periodista de Buenos Aires Herald, ¿no? Richard Cox, esos eran los grandes periodistas que podrían tener derecho a decir hoy qué es el fenómeno del miedo. Por eso, otorguémosle este pensamiento la dimensión de algo que fue dicho por una vedette de la televisión. Y todo lo que, de algún modo... pero fueron al Congreso a pedir prácticamente protección. Sí, pero cuando hablaba de Vedel no hablaba de Magdalena. No, pero quiero decir que el pensamiento que se produce en estos programas a través de periodistas que son los editorialistas que actúan de alguna manera articulado en la Argentina, revela un pensamiento político de bajísimo nivel, incapacitado de pensar todas las articulaciones complejas que tiene este momento de la historia argentina. Su desmentido está en la calle. Basta tomar el colectivo 12 desde el sur hasta el norte y hacer el viaje completo para ver que no se habla de esto, no se vive de esta manera, y el pueblo argentino espera otras cosas de esos periodistas, espera otras cosas de la televisión pública y privada, espera que se apruebe la ley de medios y espera que este tipo de conceptos no rijan la vida pública. Desmentidos están por la vida cotidiana argentina. Ahora es necesario seguir este debate y desmontar este artificio realmente vergonzoso para la historia del periodismo en la Argentina. Es vergonzoso, es cierto. ¿Sabes cómo? Se me ocurre que son miedecitos o mieditos, corríjanme, pero dan igual para lo que quiero decir, privados que quieren hacer los colectivos. Son miedecitos privados que quieren transmitirlos como colectivos. Y es muy interesante porque si estos protagonistas estrellas del periodismo, no es casual, eran los más renombrados de la población, como la Morocha, si todos los trabajadores humildes que ganan 1.500, 2.000 pesos en todas las agencias de noticias, en los diarios del interior, en los periódicos, en los intersticios periodísticos, que no ganan 100.000 pesos por mes, ni 150.000, ni 300.000, estuvieran en marcha en las calles apoyando a esos periodistas, a mí me pondría en duda. Diría, bueno, estaré equivocado yo. Realmente el miedo existe porque todos esos... Pero se dieron cuenta que no pasa como en los gremios, donde los trabajadores van detrás del líder porque consideran que es justa la causa. A mí eso me hace ver de que son solitarios, que están defendiendo un determinado lugar, que tienen su derecho privado de hacerlo. Lo que me llama la atención, los pollerudos de la legislatura que los recibieron. Los pollerudos de los políticos. Esta es la realidad. No, bueno, supuestamente un político tiene que recibir cualquier demanda de un ciudadano. Sí, bueno, pero hacer de eso un prosenio de la libertad de expresión... Pero no fueron en tanto ciudadanos, me parece. Y por otra parte, a mí me da la impresión de que, bueno, lo del miedo yo lo uno absolutamente al relato que quieren instalar, ¿no? Sigo con lo que decía Sarlo en TN, que le pusieron mal el Zócalo. No hay ningún eje Caracas-Buenos Aires, pero pareciera como que no tenemos chavismo, pero tenemos antichavismo.
Claro. ¿no? O sea, nos nació un No hace antichavismo falta de un día el para el chavismo. otro. No hace falta el chavismo para que exista antichavismo. Sí. Pero además me parece que, y esto es lo que yo quisiera que ellos dejen bien en claro, porque como lo del miedo es tan abstracto, yo una sola vez tuve un cruce público, él desde su diario y yo desde el mío, con Joaquín Morales Solá, que lo que dijo el otro día me pareció realmente de una obscenidad imperdonable, porque eran las épocas del 2001, 2002, y él llamaba desde su diario a reprimir la protesta social, ¿no? Entonces, a veces hay que volver al eje y darse cuenta de que si uno está defendiendo un modelo, que es ese modelo incluye claramente la no represión. Eso es lo que estamos defendiendo, así que no nos vengan a correr por ese lado. Pero es muy interesante. Pablo, Perdón, digo esto solo sí. relacionado a lo que dijo González, que me parece interesante. Cuando no casualmente esgrimió el nombre de Rodolfo Walsh, hay otros, pero esgrimió sobre todo eso, como símbolo del periodismo, digamos, victimizado por una dictadura en un momento dado. Imaginemos esto, a los Rodolfo Walsh, que hubo muchos, cientos, no los defendían los medios donde trabajaban. Estaban solos de toda soledad, claro, en una esquina, en un lugar donde los secuestraban, los torturaban y los desaparecían. No tenían medios que los defendieran, ¿está claro esto? Estos periodistas tienen sus medios que los defienden, están en cuna de oro, las propias empresas los defienden, salen al ataque con organizaciones empresariales. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y sabés dónde hay miedo de verdad? Miedo de periodistas. En la redacción de Clarín hay mucho miedo. Sería bueno que alguien entrara con una cámara y reporteara a los periodistas, por ejemplo, de la sección Deportes de Clarín, y les preguntara qué pudieron hacer cuando fue el tema de Fútbol para Todos, cuando había algunos periodistas que habían pedido hacer artículos que por lo menos estaban en disidencia con la posición del diario. Hoy hay un montón de periodistas de la sección Deportes de Clarín que retiraron su firma. Hay terror, pánico, hubo terror y pánico a poder expresarse porque no podían contar lo suyo. Lo mismo pasa en la sección política. Ahí sí hay miedo a que los despidan. Y es un miedo concreto que a que te... Y después hay otro miedo más grande, que es el miedo de los trabajadores de Clarín de poder organizar ahí una asamblea para hacer sus reclamos. Hace 10 años que echaron en Clarín 117 trabajadores y toda la comisión interna, 10 periodistas integraban esa comisión interna y 117 compañeros fueron echados de ahí, compañeras y compañeros. Desde entonces Clarín impuso el miedo ahí adentro y con cualquier trabajador que hables que se va de Clarín te va a contar todo esto. No podemos hablar, no podemos reunirnos, no podemos hacer asamblea, no podemos elegir delegados. Ahí pongan un micrófono estos periodistas, Morales Solá, Magdalena, para ver si hay miedo ahí. A mí me parece que la palabra miedo en los últimos años no es algo nuevo que trate de imponerse desde muchos medios, ¿no es cierto? Pero eran miedos de temas que realmente podían afectar a todos, y no a una élite, como decía Carrasco el otro día en nuestro programa. Quiero decir, la gripe A, el dengue, la inflación, la violencia, son cosas que en mayor o menor medida te podrían llegar a tocar. Me parece que este miedo que apelaron ahora son miedos para una élite que no embisten ni mayor ni ningún peligro. Y por otro lado, algo que quiero resaltar, porque me parece que nunca lo tocamos. Tengo las pelotas llenas que hablen del nazismo. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se parece una situación del nazismo donde anda a pedirle al Congreso que te proteja y te haga sana colita de rana? ¿Alguien se acuerda de Auschwitz? ¿Alguien se acuerda de los vagones? ¿Alguien se acuerda de las cámaras de gas? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver eso con la situación actual y la libertad de prensa que sí existe? ¿Qué tiene que ver? Eso te juro que me exaspera. Estoy harta que se inventen otra palabra si no les gusta cómo se maneja, no sé, el gobierno o el establishment con respecto a eso. Pero pueden decir cualquier estupidez hasta que puede terminar con un muerto en la sala si el Estado así lo quiere. Sí. Bien, vamos entonces a un archivo. ¿Te pareció bien? A mí me pareció que estuvimos bastante bien. Una No sé, cosita, yo sigo, todas las sociedades contemporáneas están inmersas en distintas formas del miedo. No son estas que hemos visto, pero están inmersas en distintas formas del miedo. Son procesos anónimos, son pensamientos oscuros que todos están con derecho a tener. Sin embargo, sería bueno para que este momento formidable que vive la sociedad argentina en cuanto a un gran debate abierto, haya una convención para todos los que estamos en ese debate, que es que no se usen
los efectos del enunciado anónimo, es decir, sin carteles anónimos y sin anónimos sin anónimos en los comentarios de la prensa electrónica. Eso también sería un paso adelante para la sociedad argentina, porque de algún modo la relación entre el enunciado anónimo y el miedo está siempre... Claro, pero es cierto lo que decís, González. Déjame que sea escéptico no con lo que decís, sino con otras cosas. Siempre va a haber un argumento para producir la victimización. Supongamos que no haya más afiches, que no haya más scratches, que no exista más 678, que tanto les duele, que no existan los González, carta abierta, siempre va a haber un argumento. En realidad, el argumento de la victimización, y lo sabemos todos los que estamos aquí, es que quieren acallar las voces que están denunciando y desenmascarando a los grandes medios. Y la forma de callarnos y de censurarnos es esa, diciendo que somos malos y que corren peligro, por lo cual que nosotros tengamos miedo de que realmente, del miedo de ellos, que se haga realidad. Entonces, varones, me voy a calmar, Sandra, Carla, vos, desde tu posición. Y no, es una ¿cómo se llama? Es una transferencia ese miedo, hipócrita, que ha sido comprada. Esto es lo que me enoja más. Y digo enojar en el término más cotidiano. Lo que me enoja es que los legisladores hayan profanado esa palabra que ella mencionó, que es Hitler, le hayan dejado decir adentro del Congreso como si nada, que no hubiera alguien como nosotros que le dijera, perdón, esa palabra no tiene nada que ver con lo que están denunciando. Varones, no me haga asustar, son momentos muy difíciles, pero vamos a seguir metiendo miedo, porque a eso parece que nos dedicamos. Vamos con un informe que es un segmento muy interesante, sobre un documental muy interesante, que trata sobre cómo se informó sobre aquel asesinato de Costecchi y Santillán. Lo vemos y después debatimos. Julio Blanc y el archivo demoledor. Se derogó el delito de calumnias e injurias para funcionarios públicos, para periodistas, en noviembre del año pasado, por ley, por iniciativa de este gobierno, que es un reclamo que históricamente hacen los periodistas, ¿no? Hay que decirlo, que no hay ningún periodista que está exiliado, ningún medio que está cerrado. Hay que decir eso, no hay ningún periodista preso, ni muerto, como el caso de Cabezas. Pero fíjate lo tolerante que somos, que del 2003 a la fecha no hay ninguna muerte por protesta social, como si hubo en otros gobiernos. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron la foto que tienen y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo. Viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. A ver, leo en un diario de hoy, yo sé que Clarín miente, pero leo una declaración suya. Todos sabemos. Sí, todos, no crea que tanto, pero algunos dicen. Este título no dice la verdad. Pablo Sonto. Sí. Es un documental que se hizo a raíz de este título, ¿no? La crisis causó 2 nuevos muertos, que fue el símbolo en aquel momento, la verdad, del antiperiodismo. Bueno, Julio Blanc lo termina reconociendo. Sí. Generó un debate inmenso en el gremio, porque todo el mundo sabía esa misma tarde o noche alguno que lo que había ocurrido en el puente, y Clarín sale para taparlo un poco a Duhalde, con la crisis causó 2 nuevas muertes. Y fue el mismo gremio, el que fueron los mismos fotógrafos. Sí, los que tenían la verdad. Claro. Y creo que esto lo que generó en aquel momento es la discusión esta de si la política metida en Mañeto y en el grupo Clarín, ¿no? De defender a los aliados, en este caso el aliado era Duhalde y no había que tratarlo mal, llevaba al crimen periodístico de poner una mentira. Y esto lo hicieron en varios gobiernos,
y yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice: abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Abatieron a extremistas en San Isidro. Sí. Adentro dice: fueron abatidos 5 extremistas en una finca de San Isidro. Y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus 3 hijos. Habían matado 3 chiquitos de 5, 4 y 6 meses, que era la familia Lanuskou. Esto quedó escrito y nunca se corrigió en Clarín y en otros medios. Digamos, Clarín podría haber no sabido lo que había pasado. Pero podía haberlo averiguado. No mandaron un cronista para chequear, nunca lo corrigieron. ¿Sabés cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84 es la familia Lanuskou, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Boulogne, que estaban como NN, y se empiezan a abrir las tumbas y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena, y cuando abren la caja, el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuskou, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuskou es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no abatieron nada a 5 extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es una de las bebas, digamos, ahora chicas que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble. ¿Y cuál pensás que, digamos, eran épocas donde te morías inmediatamente ante cualquier dificultad con el gobierno militar, digamos, por eso murieron muchos periodistas? Te mataban, no te morías. Claro, no te morías. Te mataban. Digo, ¿cuál hubiera sido la manera de comportarse de un periodista ante la posibilidad de no poder decir la verdad? ¿Cómo se podía decir? Ahí viene la discusión hoy sobre el rol del periodismo ayer, ¿no? Esto que dicen, el miedo. Bueno, había mucho miedo, no había que hacer nada porque si no te mataban, por lo tanto había que aceptar todo lo que te decían. Si te decían abatieron 5 extremistas, había que poner abatieron 5 extremistas. Para no morir, para que no te mataran a vos. Claro. El diario La Prensa, que en aquel momento creo que era de derecha y apoyaba mucho más a la dictadura que Clarín, mandó un cronista a este mismo hecho y habló con los vecinos y por lo menos dejó la duda. Clarín no, Clarín directamente hizo esto. Y estaba Joaquín Morales Solá, y nunca lo corrigieron. Perdón, digo, mirá si todos estos periodistas y toda esta gente salió hablando que tiene miedo, y toda en esa época, se metían con la cabeza dentro de su propio culo y desaparecían, porque... Claro, no. Miedo es esa época, miedo ahora no, la verdad que... Ahí si tenías miedo te ibas, no lo podías decir. Exactamente. Horacio, ¿qué pensás sobre...? Bueno, creo que Yonto conoce bien la historia de Clarín, yo también la conozco bien, me parece que es una historia compleja, todos tenemos que tener ante esta disyuntiva que vive el país en este profundísimo debate, la aptitud de ver qué historias manejamos, ¿no? Porque tampoco podemos estar tirándonos de esta manera, digamos, con fervor, sin duda, que festejo, y con escasez de argumentación, que efectivamente no podemos darnos lujos nosotros de tener poca argumentación. Entonces la historia de Clarín hay que contarla también de muchas maneras, porque es un diario de mediados de la década del 40 que atravesó todos los periodos de la historia argentina, cómplice de la dictadura militar y al mismo tiempo en su fundación partidario de las perspectivas desarrollistas, en la época de la democracia con Alfonsín, partidario de muchos matices en cuanto a la relación con los gobiernos sucesivos, incluso el de Menem, y la redacción de Clarín es bien otra cosa. La historia de la redacción de Clarín es la historia de los sucesivos fracasos en la Argentina, incluso los fracasos de la guerrilla de los años 70. Toda la redacción está integrada por el fracaso del desarrollismo, el fracaso del alfonsinismo, el fracaso de las insurgencias argentinas. La historia de la redacción de Clarín hasta hoy quizá menos, porque los periodistas actúan de una manera más homogénea en relación a las trincheras que se han constituido en la Argentina. Pero esa historia también hay que hacerla, porque es la historia del periodismo argentino desde La Nación y Mitre en adelante, del diario La Prensa, desde sus orígenes también del siglo XIX hasta hoy. Eso creo que lo tenemos que tener en claro, no para convertirnos en profesores, y aprovecho para decir que no me digas más profesor porque me siento un poco incómodo, sino como personas comprometidas con nuestro presente, que somos todos los que estamos acá. Creo que tenemos que tener el tino, la audacia,
la valentía de contar la historia de los otros de una manera también generosa, porque si estas posiciones bien argumentadas están destinadas a recrear la democracia en Argentina, también lo debemos hacer en relación a todo el conjunto de los periodistas argentinos que están hoy involucrados en otros estilos y en otras perspectivas de trabajo, con todos sus fracasos a cuestas, como los tenemos también nosotros, ¿no? Qué programa denso, me tocó bueno, y Galén de la casa tirado. Vamos a cambiar un poco el eje, pero siguiendo. Hoy vos dijiste, creo que dijiste, que estábamos en un tiempo formidable, creo que usaste ese adjetivo, de debate. Sí. Creo que, o por lo menos el concepto era ese. Y creo que es cierto, y que esta es la parte, vamos a verle, optimista, inteligente, no optimista estúpida, sobre lo que está ocurriendo. Si sacamos esa osquedad de los periodistas que se sienten involucrados en los miedecitos privados y miramos lo que ocurre en esa realidad que hoy hablaba González también, esa realidad del colectivo 12 o donde fuere, notamos que hay una gran diferencia. Cuando uno va a una reunión, cuando uno va a un asado, cuando uno va a un partido de fútbol, los espectáculos culturales que hay en la Argentina, se hagan en Buenos Aires o se hagan en alguna. No quiero decir que estoy viajando, y estoy viajando mucho y me estoy contactando con mucha gente. He estado en 2 pueblos, 2 ciudades pequeñas del interior, ayer dando unas charlas, en General Pintos y en Bedia, ciudades pequeñas, y donde vos veías el entusiasmo de la gente por saber más sobre el tema de los medios. Y creo que aquí está el nudo, la encrucijada de la que estamos hablando. Los medios nunca fueron objeto, más que académicamente, de una visión crítica. Esta observación crítica general, ya escénica y pública, los atemoriza. Es el miedo, porque en realidad los medios tienen verdades y mentiras. Tienen verdades y mentiras. Y saber esto, es algo que los compromete mucho en su historia. Y los periodistas eran como inmunes e insuperables en eso, mucho más que cualquier otra condición humana, más que los políticos, más que los presidentes y demás. Es la primera vez que se sienten vulnerables. Orlando, vamos a seguir hablando de medios y creo que esto quizá empeora. Bien, vamos. Minuto a minuto. Lindo para Ahora vamos a ver un documento muy interesante, muy viejo, del año 77, si mal no recuerdo, y donde está Magdalena Ruiz Guiñazú haciéndole unas preguntas a Videla, que estaba de paseo, supongo, ¿no?, que estaría de viaje oficial por Estados Unidos. Lo vemos y después hablamos. Magdalena Ruiz Guiñazú y el archivo demoledor. A ver, punto por punto, ¿qué es lo que se dijo hoy en este encuentro? Se mostraron documentos, se escucharon audios. De Magdalena Ruiz Guiñazú se escuchó un audio que seguramente ella ni se debe acordar, que es una conferencia de prensa que se dio Videla en Washington, y ella había acompañado a Videla en aquella oportunidad. ¿En qué año, perdón? En el año 77. Tal vez estas sean estas 2 entrevistas las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer, cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre 2 argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos. También es cierto que en un momento Magdalena Ruiz Guiñazú asume una lucha en contra de la dictadura o empieza a denunciar. Hay un episodio en la vida personal, si se quiere, de ella, que es el asesinato de una amiga muy cercana a Magdalena, que es Elena Holmer, y a partir de ahí se produce como un quiebre. Y tiene la valentía de denunciar eso también. Es cierto que es la misma mujer, ¿o no? Pero por supuesto, lo que digo es contemos la historia completa, ¿no? Y la historia completa es lo que no se hizo en el 76, 77, 78, y lo que se empezó a hacer en algunos medios en el 79, 80, 81, 82.
Qué bravo. Quería preguntarle a Horacio, porque yo en el año 77 tenía 13 años y no era democrático. Supongo que quería una infantil revolución socialista. Mis viejos eran de clase media, gorila, y no querían democracia. Y la gente en general no quería democracia, no se quería. La democracia no tenía ningún valor y a ninguno le entusiasmaba la democracia, o por lo menos a muy poca gente le importaba el tema, ¿no? Que se hablaban de otras cosas. La cuestión social se hablaba en términos de orden, que venga alguien a poner orden. Entonces también pienso, Magdalena estaba inmersa en ese mundo donde, en una Argentina de los 70, donde la democracia parecía una cosa que podía suceder en Europa y que nosotros todavía no estábamos preparados para eso. Tenemos que tener, me parece, un extremo cuidado con las vidas de las personas. Hoy estamos acá relatando biografías de otros y eso creo que hay que hacerlo con extremo cuidado. Todos sabemos quién es Magdalena Ruiz Guiñazú, la escuchamos por la radio, la vemos, yo alguna vez he conversado personalmente con ella. En primer lugar, creo que hay que percibir el papel que ha cumplido la CONADEP. Eso me parece que hay que decirlo claramente, como se lo ha dicho acá, lo hemos visto en la pantalla. Todas nuestras vidas están de algún modo puestas en términos de un apilamiento de ruinas. Nuestras vidas están vistas hacia atrás, tomadas, como decís vos, cuando eras chico, cuando todos nosotros cuando éramos chicos, nuestras familias, inmersos en la complejidad del pueblo argentino, que ha acompañado en una porción mayoritaria muchas veces procesos dictatoriales. Y hablamos en nombre del pueblo porque efectivamente debemos constituirnos como representantes de la veta emancipadora del pueblo argentino. Pero también debemos emancipar biografías. Tenemos que tener un extremo cuidado al hablar de las biografías de los otros, de los que... ¿Qué es emancipar una biografía? Emancipar una biografía es tomar de esa biografía aquellos síntomas que, aunque no conocidos especialmente por ella, también tengan que ver con la posibilidad de reconocer estas cuestiones más amplias, más porosas, de mayor respiración, con pulmones más abiertos hacia la historia de la Argentina y la necesidad de transformarla. Por eso mismo me parece que el itinerario de estos periodistas que se cuentan acá, no solo las de Magdalena Ruiz Guiñazú, sino los de todos, que se compone sin duda de la parte dura. Esa parte dura aquí está expresada cabalmente, que es nuestra contraposición con el modo en que ahora están desarrollando una hipótesis de miedo, que es una hipótesis de coacción sobre el conjunto del país, y el hecho de que los itinerarios son zigzagueantes, una vida no es siempre igual ni a otra vida ni a sí misma, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta porque va a refinar mucho nuestros argumentos. Y si de esta gran batalla, Clarín se enoja con la palabra batalla, no sé con cuál la puedo sustituir, si esta gran tenida que tiene la Argentina, que yo la veo como una confrontación de grandes argumentaciones, resulta finalmente que se reformula el modo en que se hace el periodismo en el país y el modo en que se instituyen los medios de comunicación, saldrá un país renovado y emancipados incluso aquellos mismos periodistas con los que hoy estamos debatiendo, y podrán desarrollar su profesión de una manera mucho más libre y mucho más rica. Por eso mismo hay que aceptar que una vida no es siempre igual y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pablo. Sí, claro, es eso. El tema es que no se saquen de las biografías, los protagonistas de sus biografías o autobiografías, no se saquen capítulos enteros. Magdalena no puede mentir diciendo que combatió a la dictadura. No la combatió a la dictadura. Eso no es cierto. Combatir a la dictadura desde lo periodístico lo hicieron muy pocos. No lo hicimos nosotros. Lo hicieron muy pocos. Con nombre y apellido, Robert Cox lo hizo, una parte del Herald lo hizo, Hermann Schiller con el modesto periódico Nueva Presencia lo hizo, Rodolfo Walsh y otros compañeros de la agencia Ancla lo hicieron. Ahora, ¿podemos tolerar que no hayan combatido a la dictadura o es intolerable? No, por eso, acá viene una pregunta para reflexionar desde la historia y desde el periodismo. ¿Qué hubiese pasado en la Argentina si se plantaban 40, 50 periodistas de los que eran los dueños del micrófono, los dueños de los programas, frente a los primeros anuncios de los crímenes? Cuando la prensa del extranjero decía, se está matando, se está torturando, hay un centro clandestino en la ESMA. ¿Qué hubiese pasado? Ahora, la población una cosa igual es no combatir y otra cosa, quiero decir, y otra cosa es apoyar y tapar
conscientemente. Vos, en ese momento mucha gente tal vez no podía combatir, enfrentar, salir, destapar y declarar. Pero otra cosa, digo, porque en este momento absolutamente todo está siendo puesto en tela de juicio y como en el mismo nivel, quiero decir, se critica con la misma dureza a una persona que a otra por un hecho o por otro, es como que, no sé. A mí me parece que se quiere lograr eso, que precisamente lo que se quiere lograr es que todo sea lo mismo y no es todo lo mismo. Por otro lado, también me parece justo admitir que cuando uno ve ese tape, a mí lo más revulsivo me parece Videla hablando y llamando al diálogo. Si yo me pongo en la piel de Magdalena, obviamente me va a parecer horrible y me va a parecer el doble de revulsivo verme en la televisión o en un reportaje que hice hace 38 años. Por supuesto. Pero lo que sí es necesario, me parece marcar de parte de ellos, de esos periodistas, es que si tienen miedo, bueno, a ver qué les pasa con el miedo, dónde ven lo dictatorial, que uno no lo ve. Somos millones de personas las que no vemos la dictadura que ellos dicen que ven. Pero lo que sería interesante es que hablen claro, porque a mí por momentos me parece que están usando la herramienta del miedo para pedir censura, porque no quieren ser criticados. Bueno, pedían justamente... Están buscando los fueros periodísticos, ¿no? Pedían, a los periodistas no se los toca. Bueno, estaban pidiendo que no se realizara el tribunal de madres. Claro, pedían eso. Fueron a pedir los fueros periodísticos. Bueno, también han pedido que se levante este programa, ¿no? Recordemos a Gustavo Silvestre diciéndole a Aníbal Fernández que, a ver, usted que puede, ¿por qué no hace algo con este programa? Es decir, una cosa es tener miedo y otra cosa es, en nombre de la libertad de expresión, pedir que censuren a alguien. Ahora, ¿un periodista tiene que ser mejor que la población de un país? Sí, seguro. Yo creo que sí. No sé si mejor que la acá población, Pablo pero digo, estás en una posición... La verdad, de privilegio, tenés el micrófono, fueron los dueños de los micrófonos en el año en el que los micrófonos eran muy poquitos, ¿eh? Ahora hay miles de micrófonos. Ahora, por la multiplicidad de medios, por la democracia, etcétera. En aquel momento eran poquititos. Era Continental, Rivadavia, creo que eran 9 u 11 las radios, depende del mes del 76. Canales eran 4 y los diarios eran muy poquitos. Entonces, si uno se pone en el rol de cuando escucha a las madres que te vienen a traer el testimonio, ¿no? Cuando te dicen, yo iba a pedirles que me publicaran algo y rebotaba una mamá, la otra vez, una madre, nos contaba, el primer diario que nos publicó, la primera solicitada en el 77 fue La Prensa. Sí. La Prensa publicó la primera solicitada de los desaparecidos. Timerman estaba siendo torturado, todo el mundo sabía lo que pasaba con Timerman, y Robert Cox, del Buenos Aires Herald, dijo en el 77, cuando pasaban este archivo, el único que sacó la cabeza por Timerman fui yo, me asombré, el resto de colegas por Timerman no pedía. Bueno, la profunda inocencia liberal de Cox, que es bueno mencionarlo acá, pues no es muy conocido, el más conocido es Rodolfo Walsh, y Cox es un periodista liberal británico. Es un gran ejemplo para la historia del periodismo argentino. Veamos a la luz de Cox, esto que dice Sandra, de Magdalena, de todos los demás periodistas, no veamos a Cox a la luz de esa pregunta inesperada, torpe, y que por supuesto coincido en que vista hoy, 4 décadas después, no es agradable para nadie, tampoco para mí es agradable. No, por lo tanto, veamos ese tipo de archivo... Cuando un solo periodista levanta una bandera, lo hace de alguna manera en nombre de todos los que no supieron ver el problema. Por eso recordemos hoy a Robert Cox. Creo que no nos gustó a ninguno todo esto. Bueno, y seguimos con el Buenos Aires Herald de hoy, porque salió una columna que parece que increíblemente habla bastante bien de este programa. La vemos. Letra chica. El Buenos Aires Herald y 678. No se puede entender la política en la Argentina de hoy si no entiende los medios de comunicación. Y un buen lugar para comenzar un curso intensivo de medios de comunicación y la política es el programa de televisión más controvertido del momento. Se llama 678. Que haya periodistas hablando de compañeros periodistas en la televisión en horario prime time es noticia. La gran prensa y los periodistas estrella han sido una vaca sagrada en la Argentina desde la restauración de la democracia en el año 1983. Como la mayoría de las instituciones y las empresas cayeron en el lado equivocado de la estima del público por una suma de recurrentes crisis económicas y políticas, la reputación de los medios de comunicación logró sobrevivir virtualmente ilesa. 678 está haciendo lo que nunca se hizo antes.
mostrar descaradamente presuntas intenciones políticas detrás de las compañías de medios y algunos de los principales periodistas que trabajan para ellas. Tal vez no parezca emocionante, pero el resultado, al menos desde el punto de vista televisivo, es bastante entretenido. 678 no es muy popular según los sabios del rating. Los medios de comunicación, especialmente el diario Clarín, a través de su posición dominante en el mercado de los medios, parecen a punto de romper todas las reglas de la decencia periodística y han convertido a todas las páginas de sus gruesos diarios matutinos en una editorial contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los golpes innecesarios volando en ambas direcciones solo están escondiendo el verdadero debate, que es cuándo y cómo la nueva ley de medios entrará en vigor. El proyecto de ley es una letra pequeña de la legislación, descrito por un enviado de la ONU como la más avanzada en el continente y un ejemplo para el mundo entero. Mientras tanto, se mueve rápido, como lo muestra una encuesta de noviembre para la Asociación de Periodistas FOPEA. El 51% del público cree que los periodistas están más cerca del establishment que de las personas, frente al 32% que dice lo contrario. Y 49% cree que la información está controlada por los magnates de medios, frente al 12% que cree que la información está en realidad en manos de los periodistas. 678 no tiene la culpa de eso, al menos no el único culpable. En favor de 678, se podría decir que hace aproximadamente una década, el prime time de la televisión estatal presentó damas semidesnudas y concursos de cortar manzanas. Al menos hoy, defectos incluidos, la palabra política es omnipresente. Bueno, dos cosas que se... Bueno, ya esto sale un montón de cosas, pero se me ocurren dos que me gustaría para salir un poquito... nosotros, este programa mide más o menos como Planeta Moda, que está en América a las 12 de la noche, y que no influyó mayormente en cómo la gente se está vistiendo ahora. Sin embargo, este programa... ¿Estás seguro? ¿Hiciste un análisis ¿Planeta Moda de es mercado? el de la esposa de Yo no digo Fontevecchia? cosas que no estén comprobadas. ¿Planeta Moda es el de la esposa de Fontevecchia? No, era tendencia, pero ya no está. No nos metamos en más problemas. Ya estaba. yo dije que era lo único que Tengo faltaba, material de ¿sabes? Fontevecchia. Tengo material de Fontevecchia de la dictadura. Si quieren, digo, si está, Bueno, después hacemos si está un disponible. gran programa. Tiene todo, es un archivo viviente. Traje No, y me todo. preguntaba por... Deja que le haga una pregunta clave. Déjame. Dale. ¿No tenés miedo? Te No, decía ayudamos. esto que menciona la nota sobre el rating, ¿no? Que nosotros tenemos 2 puntos de rating, 3 puntos de rating, y sin embargo hay la repercusión no se condice con lo que pasa con el Planeta Moda. ¿Pero el rating es verdadero? Bueno, a eso quería ir, porque el rating no es como un servicio no, hay que ver. meteorológico que no influye más allá de... Hay que ver de qué si le temas pegan- hablás. No importa el rating, hay que ver qué fibras tocas. También me parece, ¿no? Digo, en cuanto a la reacción. Ahora, a Yo no mí- te lo creo. A mí me saluda mucha gente en la calle, por ejemplo. No sé si eso es una medida, pero... Pero eso es por tu look. Pero además Es pasan increíble. muchas Eso cosas. es porque vos tenés carisma. Estamos en el Senado, van y dicen, en el Senado denuncian a 678 porque les metemos miedo y los presionamos o qué sé yo. Y es un programa que para el rating oficial de Ibope tiene muy poco puntaje. A mí me gustó la palabra que usó Toñetti el otro día, que dijo que es un programa muy disruptivo. Ajá. Sí, creo que es eso. Que se engancha con lo que decía recién, ¿no? Que pone el dedo en una llaga inacostumbrada. A mí me parece que hablar de nosotros mismos no sé si está bueno y me parece que tampoco el rating es una medida porque si no es un libro es mejor que otro porque vende mucho, entonces la guía es una genialidad porque la tiene todo el mundo. Sí, no, pero yo no digo que sea entonces, mejor, digo, no, pero la- justamente no es la medida de lo mejor, sino es la desconfianza en lo cuantitativo. No, por eso, no importa lo cuantitativo o lo cualitativo de las cosas, sino lo que vos haces o lo que haces con tu vida, lo que haces con tu laburo y hacerlo de la mejor manera y más respetuosa posible. Tener más o menos rating no califica ni descalifica a nadie. me parece. Lo cierto es que sentimos, si querés, hagamos una introspección posible pública, lo que uno siente, los que estamos acá desde hace un tiempo, es que hay una propagación de este programa para nosotros, que pertenecemos a muchos
digamos, al periodismo gráfico, que es mucho más silencioso, que no estábamos en televisión y nunca pertenecimos al éxito, nos parece sorprendente. Lo que está ocurriendo con una parte de la sociedad, iba a decir la gente, palabra que debo terminar de mi vocabulario, una parte de la sociedad la recibe de una manera como un despertar al debate político, más allá de las simpatías que pueda tener por los integrantes o no de la mesa. Y esto es un hecho inusual, que haya un editorial que se hayan preocupado en hilvanar un análisis de programa, o en el caso de Víctor Hugo Morales, que llamó a un sociólogo de la universidad para que interpretara de qué manera este programa se insertaba en esta sociedad mediática, yo creo que está hablando de algo interesante, y a lo mejor González tiene algo que decir. Bueno, yo creo que, en primer lugar, el programa demuestra un hecho de grandes características, yo diría casi antropológicas. La televisión es un hecho irreversible de la vida contemporánea. Qué novedad, ya lo sabíamos. Pero en segundo lugar, se viene amasando hace largas décadas un pedido que no está escrito en ningún lugar, que es que la televisión se comprometa con las grandes causas de la transformación social. Y se percibe en este programa, cuyo nombre es inverosímil, porque lo único que dice es el horario en que sale... Y ahora hubiera salido un día. Y ahora ni eso. No respetamos como en su ni momento, página 2, es decir, son nombres que dejan la libertad de pensar todos los nombres que quisiéramos ponerle a las grandes maneras de transformar nuestra vida y la sociedad. Por eso se le pide a la televisión esto. La televisión ha estado numerosas veces a espaldas de este reclamo, que es un reclamo silencioso, anónimo, en el mejor sentido del anónimo, porque lo protagonizan los pueblos. Y el televidente tiene un reverso en el ciudadano, ese pacto televidente-ciudadano, sí, no lo cumplía en gran medida la televisión, y 678 de alguna manera lo está cumpliendo. O sea, a mí lo que me parece, perdóname, digo, antes que no vayamos al corte, digo, rapidito, lo que me parece que, no por 678, sino por el momento que estamos viviendo tan importante, digo, esta desconfianza, empezar a ver con lupas a los medios, me parece que empezamos a ser hinchas de programas, a ser hinchas de diarios, y dejamos ser televidentes y dejamos ser lectores. Uno empieza a involucrarse de otra manera con los medios. Y hablando de hinchar cosas, nos vamos al corte con Somos Boludos. Ya volvemos, seguimos hablando. Boludos, tremendos boludos, boludos que se dejan engañar. Toda la izquierda nos manda a la mierda porque nos dejamos utilizar por los boludos que vinieron de Santa Cruz, y los vivos entienden porque solo ellos pueden ver la luz. Abuelas boludas, madres boludas, boludos que en la marcha se están. Boludos, acuerda que no oyen a la izquierda. Cristina hace el bien para hacer mucho mal. Es un buen negocio pelearse con una pura corporación y para tener controlados a los boludos como vos y yo. Abuelas boludas, madres boludas, boludos que en la marcha se están. Boludos, acuerda que no oyen a la izquierda. Cristina hace el bien para hacer mucho mal. Es un buen negocio pelearse con una pura corporación y para tener controlados a los boludos como vos y yo.